Panes sin levadura, Had Hamatzah, en búsqueda de las levaduras. Estamos dentro del periodo de las convocatorias del Eterno y ya pronto, en la próxima semana, el próximo viernes, comienza Pascua, comienza Pesaj y comienza el periodo de los 7 días de fiesta de los panes sin levadura. Y hay una demanda de parte de Dios de poder examinar nuestras vidas. Ojo que las levaduras se buscan antes de, no es que uno llegue a los días de panes y levadura a buscar las levaduras, sino que uno antes de comenzar esa fiesta, porque la fiesta es panes sin levadura. No sé si me voy a entender, que yo igual tenía ese concepto errado. Yo pensaba que los días de panes sin levadura era en esos días que uno tenía que buscar las levaduras para poder sacarlas. Pero no, hay que sacarla antes de que comience, y estamos en este periodo antes de. Así que estamos en el momento adecuado. Panes y levadura en busca de las levaduras. En Éxodo 12, 7 al 8 y 15 y al 17 se concentra lo que es la base escritural respecto de esta fiesta. Y dice: tomarán luego un poco de sangre y lo untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa, donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas, y pan sin levadura. ¿Durante cuánto? 7 días. Comeréis pan sin levadura, de modo que debéis retirar de vuestras casas la levadura. ¿Cuándo? ¿Qué día? El primer día. No durante el día 5, el día 4, el día 3, sino que el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el 7º día será eliminado de Israel. Celebraréis una reunión solemne el día primero y otra el día 7º. En todo ese tiempo no haréis ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podréis hacer. Celebraréis la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando os saqué de Egipto, formando en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Un poco, y esto va a ser como un resumen bien rápido, porque vamos a profundizar en lo que son 4 tipos de levadura que muestra la palabra. Hamatzah o panes sin levadura comprende del 15 al 21 de Nisan o de Aviv, y para nuestro calendario sería del 22 al 30 de abril. O sea, ¿cuándo comienza? El próximo viernes. Históricamente se relaciona ¿con qué? Con la salida del pueblo de Israel de la opresión y de la esclavitud que estaban en Egipto. El cumplimiento en nuestro Señor, en Jesucristo, fue en su sepultura. Como siempre, como lo hemos dicho, lo hemos remarcado, pero nunca es bueno, nunca es malo volver a repetirlo. Todo coincide. Coincide la fecha del evento histórico, coincide el cumplimiento en el Mesías, y coincidirá cuando se cumplan las 3 fiestas que aún están por cumplirse por segunda ocasión. Amén. Y la aplicación espiritual es la santificación y separación del pecado. Porque como bien Héctor nos compartía por WhatsApp esta semana, hay un versículo en el Apocalipsis que dice: el que sea santo, santifíquese más. Entonces, no es que nosotros llegamos y Dios nos da la libertad y somos llamados hijos de Dios, sino que estamos en un proceso constante de ser más santificados. Amén. La que sigue. Levadura, que es un símbolo, es la figura de doctrinas o enseñanzas. O sea, cuando hablan de que hay que sacar la levadura de nuestras vidas, son falsas doctrinas o falsas enseñanzas que uno muchas veces, o la mayoría de las veces, no se da ni cuenta que tiene y que se manifiestan de diferentes maneras. La levadura hace fermentar la masa, lo que es corromperla, ¿ya? Se considera la levadura, por la fermentación que produce, como un agente y un símbolo de lo que es la corrupción y la putrefacción. O sea, la levadura, algo que actúa de manera muy rápida, ¿ya? Y que, bueno, los que hacen pan, que no es mi caso, pero los que hacen pan pueden enseñar que se le echa levadura para que pueda, ¿cuánto? Leudar y adquirir un volumen, ¿cierto? Y ese proceso de fermentación es muy rápido. Y vamos a ir directo a las 4 levaduras. Cada de estas levaduras tiene una base en la palabra, ¿ya? Cada una de estas levaduras
fueron indicadas por nuestro Señor, y vamos a hacer como una revisión de cada una de ellas respecto de cuál es como nuestra, por decirlo como modo, manifestación directa para poder decir, yo reconozco que hay un poco de levadura de este tipo en mi corazón, y para que vayamos viviendo el proceso de renuncia. Porque acá tenemos que ser personas que vayan recordando y vayamos haciendo el ejercicio de ir perdonando de manera simultánea, o pidiendo perdón, mejor dicho, de manera simultánea, porque no nos podemos quedar en la enseñanza, no nos podemos quedar en el sentido de escuchar un mensaje y decir, oh, qué bueno, que no sabía que existían levaduras, que el Señor le había hablado, sino que tienen que ser áreas que tienen que ser confrontadas constantemente en nuestras vidas, porque la palabra es como un espejo, ¿cierto? La palabra viene a ser quien nos confronta y quien nos muestra realmente cómo somos. Entonces, tengamos esa sensibilidad de poder escuchar su voz. La levadura de Herodes, que tiene su base bíblica en Marcos 8, 14 y 15, en Marcos también 6, 14 y 18, y en Lucas 23, 6 al 12, se relaciona con quién? Con la figura de Herodes, ya que era un gobernador en los tiempos de Jesucristo, y el cual tenía diferentes manifestaciones. Una de ellas era la incredulidad. ¿Por qué? Porque Herodes era una persona que necesitaba ver milagros. Él era de estas personas que se centraba más en los milagros que en la persona del milagro, y le llamaban mucho la atención los milagros. Entonces vemos que había una incredulidad en su corazón que se manifestaba en esa como búsqueda de milagros. ¿Ya? Como bien dice después, es ansioso de señales, y reconoce lo que viene de parte de Dios. Y acá hay que tener como luces de alerta, porque muchas veces nosotros también reconocemos lo que viene de parte de Dios, pero no lo aceptamos, sino que nos rebelamos contra aquello. Entonces, hay muchísimas veces que en nuestras vidas hay pequeñas fracciones o fragmentos de la levadura, como la de Herodes, que se manifiesta en eso, que pedimos y comentamos, no, si es necesario que las señales de Dios se manifiesten, y es necesario que Dios haga milagros, que efectivamente es necesario, pero que es algo incompleto si no hay una disposición de poder someterse al Señor de los milagros. Porque ¿de qué sirve buscar los milagros si yo no le busco a Él? ¿De qué sirven esas manifestaciones si no hay un corazón y un carácter conforme a ese Señor? Y de eso se trata, poder renunciar a la levadura de Herodes. También se revela directamente y genera una influencia, porque Herodes era un gobernador que operaba de manera política, y que ese gobernador ejercía una influencia dentro del pueblo de Israel. Entonces, cuando a veces la levadura de Herodes actúa en nuestras vidas, reconoce las señales de Dios, las busca, pero se revela contra ellas y genera una influencia. Y acá, esto se relaciona mucho con lo que va a ser la escuela ministerial, principio de lealtad, vemos que en ocasiones de nuestra vida tiene como una disposición de poder reconocer las señales, de poder buscarlas, de poder ansiarlas, pero viene como el comentario añadido. Oye, o sea, estuvo poroso el culto, pero, el pero que comentamos un par de viernes atrás. Y ese pero es una mínima porción de levadura. Y ese pero se genera como un rumor en muchas ocasiones. Que por ejemplo podemos decir, oye, viste cómo Dios se movió en milagros, pero es la pura gracia de Dios. Porque si y empezamos a generar esa como chisme directamente, y lo hacemos generando como alianza. Y empezamos a decir, oh, me voy a acercar a esa familia porque yo sé que esa familia, ellos son una familia influyente, son hartos, así que me acerco y genero esa influencia. Y vemos a la levadura de Herodes manifestada en la falta de lealtad y también en rebelarse directamente. Y Herodes tenía incluso seguidores, que eran llamados los herodianos, y que generaban esa alianza con otra secta que existía en los tiempos de Jesús, que eran los saduceos y los fariseos. Así que, ¿cómo se manifiesta la levadura de Herodes? Buscando las señales, ¿ya? Porque toda levadura tiene como una apariencia de bondad, pero en el fondo hay una manifestación que no es de parte de Dios. ¿Y dónde se manifiesta? Cuando se revela y empieza a generar como esos rumores. La que sigue.
Hay tres pasajes que hablan directamente de la levadura de Herodes. En Marcos 8:15 dice, mientras cruzaban el lago, Jesús le advirtió, atención, atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Y ahí le invito a que puedan leer Marcos, porque lo bueno es leer los versículos siempre dentro del contexto en el que están indicados. Y el contexto es que Jesús con sus discípulos están cruzando en una barca y estaban como ellos complicados los discípulos porque pensaban que era por el pan, pero era por la señal, porque tenían un poco de esa levadura. Hay que tener atención con la levadura, con la manifestación de esa levadura, ¿ya? Y en Marcos 6:20 dice, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía. Cuando uno lee ese versículo dice, oye, que era bueno Herodes, pues, si lo respetaba, o sea, a veces Herodes se porta mejor que nosotros, porque respeta y protege, ¿ya? Y porque sabía que era un hombre bueno y santo, Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. ¿Por qué? Porque Herodes estaba en pecado, porque él estaba casado con la mujer de su papá y Juan se lo confrontaba directamente. Pero aún así a Herodes le gustaba escuchar de Juan. Entonces vemos que se manifiesta incluso queriendo y agradándose de la voz de Dios, ¿ya? Y en Lucas 23, 8, 11 dice, Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús. O sea, cuando uno lee ese versículo sin entender el contexto, dice, Herodes era bueno, era de los nuestros. Pero no, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. ¿Ven? La manifestación de querer buscar la señal, pero no al Señor de los milagros. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Atento ahí. Cuando quizá nosotros estamos haciendo preguntas tras preguntas, preguntas tras preguntas, y Jesús se niega a contestar, quizás, no siempre, pero quizás puede ser de que en nosotros hay una levadura que no hemos dado cuenta y que tenemos que renunciar para que Él nos pueda responder. Y mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la red religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones. Entonces, Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. O sea, como no hizo el milagro, como no le respondió, lo desecha y se burla. Y a veces nosotros actuamos de la misma manera. Quizá uno puede decir, no, pero que yo nunca me voy a burlar de Jesucristo, yo nunca lo voy a ridiculizar. Pero la manifestación más directa del señorío de Él son nuestros pastores. Y es así. Y, y, y acá nosotros tenemos que caminar, empezar a caminar en esa senda. Porque tenemos que renunciar al decir yo solamente estoy bien con Dios y no con los hombres. Y que yo lo he escuchado, es chistoso, pero yo lo he escuchado. Y también he escuchado personas que dicen, no, yo no pertenezco a ninguna iglesia porque yo no me someto a nadie, yo no me sujeto a nadie, solamente me sujeto al Señor, ¿ya? Que trae esa apariencia de santidad, lo que en realidad hay es una levadura, ¿cierto? Que está fermentando y que se manifiesta de ese modo. Y que como no hay resultado, ¿qué es lo que hace? Lo desecha. Pero nosotros no podemos desechar a nuestro Dios, pues. Nosotros no podemos desechar tampoco a quienes son nuestros pastores, porque tenemos la convicción de que fueron puestos de parte de Él. Entonces muchas veces vemos que no son cosas livianas, no es tan solamente que, no, si el pastor se puede equivocar, amén, el pastor se puede equivocar, si eso nadie lo discute, pero el desechar, burlarse o ridiculizar es una manifestación concreta de la levadura de ¿quién? De Herodes. Entonces tenemos que ser cuidadosos con nuestras palabras y cómo también manejamos nuestras conversaciones. En Corintios dice que las malas conversaciones corrompen, ¿cierto? Corrompen. ¿Y qué es lo que corrompe también? La levadura. Las malas conversaciones también ejercen esa misma acción de corromper. Entonces, atento a nuestras conversaciones y sobre todo en la casa. Sobre todo en la casa, porque muchas veces se confunde la confianza con el chisme, ¿cierto? Y podemos decir, oye, ¿sabes qué? Esto te lo digo a ti porque tú eres una persona reservada, pero en realidad es la manifestación de una levadura. Y empiezan a generar esa red de contactos y a generar un movimiento político, porque los políticos se mueven así, porque los políticos hacen alianza con diferentes tipos de personas y al final lo que siempre se decía, se comprueba, están todos coludidos, da lo mismo, el color rojo, azul, amarillo, todos lo financia la misma persona, entonces
hay una red política que malamente se manifiesta en algunas congregaciones, no en esta, amén, que está relacionado con ese hablar. Ya, la segunda levadura es la levadura de los fariseos. Y la base, la palabra está en Marcos 8:15, Mateo 16:5 al 12, Mateo también 23, del 1 al 3, Lucas 11, 37, 44, 12, 1 y 2. Es bueno hablar de las referencias bíblicas, porque de repente a veces uno piensa sin escuchar la referencia, esta cuestión se le ocurrió a alguien le puso levadura, alguien le puso un nombre e inventó un mensaje para poder validar la fiesta de los panes sin levadura. Y hay gente que piensa así, que piensa, no, esto, a ver, muéstrame el pasaje de la Biblia donde dice que hay la levadura de los fariseos. Ahí está el pasaje. Así que nosotros como hijos de Dios que estudiamos su palabra, si nos preguntan, ahí están los pasajes. ¿Ya? Y los fariseos, y acá está una manifestación que es muy concreta y que podemos confrontarnos, que asocia fariseo con religiosidad. Y es una cuestión que es constante y que tenemos que luchar por salir de esa religiosidad. Y es el vallado, que es la cerca sobre la cerca. Como bien explicaba Héctor la semana pasada con el ejemplo de la alfombra. ¿Cuántos se acuerdan del ejemplo de la alfombra? ¿Cierto? Que decía que, por ejemplo, que la alfombra se relacionaba a un mandamiento, como ejemplo, que no pisarás la alfombra. La cerca sobre la cerca, es decir, ni siquiera pensarás en la alfombra. O sea, era un vallado o una cerca más grande a la que Dios había establecido. Porque el pensamiento fariseo era decir, como no pudimos cumplir la ley, es necesario que hagamos un límite de seguridad mayor. Pero al final pasó a ser una religiosidad. ¿Ya? Porque el mismo Jesús dice, colocan cargas tan pesadas que ni siquiera ustedes son capaces de cumplir y en vez de acercarlos a Dios, los alejan de Él. Y ahí hay una imagen que es como de una cerca, esa es una cerca que se usa en algunos países para pasar en la frontera, y vemos que son dos cercas y que están rodeados de soldados. Cada soldado es un fariseo, cada soldado es un religioso que se manifiesta de esa manera y que se preocupa mucho de la apariencia. Y ahí uno se confronta, y bueno, parto hablando por mi persona, se confronta muchas veces. ¿Cuántos hemos llegado al culto con la apariencia de santidad? Pero por dentro nos carcome el enojo, nos carcome hasta quizá la flojera, hoy voy a ir al culto, pero viene así como la apariencia de bondad, ¿cierto? Y empieza así a adorar, y por dentro, ¿qué hora es? Oh, y no sé, o sea, a mí me pasa que a veces llegamos con una disposición, pero que es exterior, pero nuestro interior está pero totalmente alejado. Como Jesucristo fue duro contra los fariseos, si uno ve la palabra, Jesucristo no era de esos que decía, arrepiéntete pecador, porque yo voy a volver pronto, ¿no? Sino que a quien confrontaba más fuertemente eran los fariseos, eran a ellos, porque la religiosidad se manifiesta de tantas maneras que a veces nosotros somos religiosos al colocar medidas nuestras. No, es que esto él no hizo esto, no hizo esto otro, así que no, ya lo cortamos, lo bajamos, todo, y entonces se manifiesta esa religiosidad, porque tenemos que ser muy, muy precavidos y muy sensibles a poder tener esa eh, como confrontación de parte de Dios y no caer en ser personas religiosas. ¿Ya? Son extremistas hasta añadir exigencias en la liturgia, pero están muy lejos de la esencia de parte de Dios. Y esa es una práctica que a veces podemos caer cuando empezamos a celebrar la fiesta del Eterno, que a veces uno se puede preocupar mucho de las formas, pero la esencia está totalmente alejada. La esencia es el Señor, la esencia es Jesucristo. Y todo el resto son simbolismos, ¿cierto? Es sombra de lo que ha de venir. Pero el fariseo, ¿qué es lo que se preocupa? De la forma, de la apariencia, de representar, de decir, oye, pero mira esto otro, que acá hay que ser como bien exacto. No se trata de que debamos mejorar, tenemos que mejorar, ¿cierto? Perfeccionarnos. Yo amo y me gusta estudiar mucho los símbolos porque en cada símbolo hay una enseñanza de parte de Dios, pero el símbolo no es Dios. No sé si me voy a entender. Debe estar Él primeramente como parámetro, como patrón, como esencia.
Y el fariseo, ¿qué es lo que hace? No lo busca él, sino que busca aparentar. ¿Recuerdan las oraciones cuando habla de aquel, creo que era un publicano que estaba orando y oraba con grandes palabras? Y ese es un espíritu que está relacionado con esa religiosidad, el poder demostrar al resto. Y vemos que ese fariseísmo se manifiesta con el consumismo también hoy en día, porque va a sonar quizá muy distinto, pero no lo es. Pero todo el tema de querer colocarnos un modelo de las cosas que tenemos que hacer, las cosas, cómo tenemos que vestirnos, las cosas que tenemos que tener, también está representado con las apariencias. Y eso es la levadura de los fariseos. Buscan aparentar, pero por dentro no hay nada. La siguiente, por favor. En Mateo 23, del 1 al 3 dice, entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. O sea, dedito para arriba, son los intérpretes. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Bien, ¿cierto? Hay que practicar todo lo que nos digan. Pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Y ahí uno, como predicador, se ve confrontado. Porque muchas veces uno es tentado a lanzar un mensaje, lanzar una revelación, todo, pero primeramente tiene que ser probado en la vida de uno, ¿cierto? Y de igual modo, en el caso de los fariseos, son aquellos que exigen muchas veces, oye, esto, otro, oye, pero no es posible, pero dentro de su corazón tampoco no hay un cumplimiento de lo que se demanda. Entonces, en muchísimas ocasiones se manifiesta ese fariseísmo en nuestras vidas, en muchísimas ocasiones. Dice en Lucas 12:1, entre tanto se juntaron miles y miles de personas, tantos que unos a otros se atropellaban. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, ¿de qué? De su hipocresía. Entonces, esta levadura yo creo que es muy fuerte, se manifiesta y de manera como muy sensible. Recuerdo un libro de un autor que se llama Frank Viola, que comenzaba el libro relatando lo que era su trayecto de la casa al culto. Y decía, bueno, nosotros con mi señora y mi hijo nos levantamos a tal hora, y mi señora empieza a vestir, a duchar, y yo empiezo a arreglar, y después nos damos cuenta que es tarde, y salimos apurados, y el auto no parte, y nos enojamos en el auto, llegamos al culto, y cambiamos. Y comienza a manifestarse la gloria de Dios, pero por el exterior nomás. Y cuando leía ese libro y esa introducción, me sentía confrontado, porque muchas veces uno es así, viene, no, ya vamos al culto, ya, vamos, y empieza así con el chicote, ¿cierto? Como ya tenemos que llegar a la hora, que es algo bueno. Eso no es malo llegar a la hora, es bueno y es necesario. No es malo llegar a la hora, tenemos que llegar a la hora, no es malo venir al culto, debemos venir al culto, pero sí es malo cuando le damos todo el trasfondo de que sea algo como un cumplir solamente, y no lo hacemos por la esencia de poder buscarle a Él, buscar su voz, escuchar su voz. Y yo cuando leía el libro pensaba, decía, en realidad qué religioso soy muchas veces, qué fariseo soy muchas veces de poder aparentar algo que realmente no lo vivo. Entonces me vi confrontado a cambiar eso. Y quizás ese cambiar es una cosa tan simple como levantarse más temprano. O sea, no es tampoco 40 días de ayuno o que venga el ángel y te dé la revelación, sino que colocar el despertador media hora antes y se soluciona el problema. O que uno se levante media hora antes porque yo escucho el despertador, lo apago. No es que hay que hacerle caso al despertador. ¿Ya? Entonces, esa levadura de los fariseos tiene que salir de nuestras vidas. Amén. Tenemos que dejar de ser fariseos y tampoco no dejar de ser extremista, porque la idea no es que, a mí me predicaron que yo no puedo ir enojado a la iglesia, así que cada vez que me levante enojado no voy a ir, porque hay gente que es así, que lo usa todo pero como el contrario. Tú dijiste una vez que no puedo ir enojado, ok, pero pídele perdón a Dios y en un minuto se puede resolver tu problema. Entonces, tenemos que estar acá. Tenemos que estar temprano. Amén, ¿cierto? Y sin lugar a duda vamos a tener problemas. ¿Pero qué? Le vamos a dar la vuelta, ¿cierto? Una vuelta más y una vuelta corta más, no una vuelta larga, y vamos a tener la disposición correcta. Amén. En Lucas 11,
¿Quién lo puede buscar, por favor? Lucas 11. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que desmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os es necesario hacer, sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las saludaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Fuertes palabras, ¿cierto? A mí no me gustaría que me dijeran sepulcro blanqueado. Pero vemos como Jesús era directo contra los fariseos. Incluso no te puedo decir, era como fuerte en sus palabras. Y era porque esta levadura es necesaria sacarla, pero completamente. O sea, que no quede ni siquiera una miguita de levadura en algún rincón de nuestro corazón, sino que sea sacada de cuajo, de raíz. Hay una referencia que dice que Jesús criticaba a los fariseos y a los intérpretes de la ley no porque la cumplían, porque pusieron atención en el relato que Jesús decía: todo esto es bueno que lo hagan, ¿cierto? No es que Jesús estuviese anulando la ley, sino que él decía: háganlo. Cuando en el pasaje que leíamos anteriormente, él decía: sí, háganle caso, pongan atención a lo que enseñan, pero no sean como ellos. No es que la ley sea mala, no es que el intérprete de la ley sea algo malo, sino que lo malo es pretender ser un intérprete y no vivirlo. Y es más malo aún colocar una carga mayor que lo que ya es la instrucción de parte de Dios. Porque la ley es instrucción, es una guía, es una señalética que nos dice: no camines tan al borde que se te puede derrumbar el terreno, sino que construye más lejos del río. Y aunque suene paradójico, es una realidad. O sea, lo que hoy estamos viviendo no es que Dios sea malo y que Dios haya mandado una lluvia de castigo, sino que muchas veces nosotros como hombres no hacemos caso a las instrucciones de parte de Dios, y no hacemos caso a la instrucción de la naturaleza de parte de Dios. Y si un río existe es porque ahí pasa un caudal de agua, y no porque exista sequía por 25 años quiere decir que el agua no puede volver. O el día volvió el agua. Y esa fue la realidad. Entonces, de igual manera, existen instrucciones de parte de Dios que a veces nosotros las dejamos pasar por alto porque no nos afecta directamente. Tal cual la lluvia. Tal cual la lluvia. Doy gracias a Dios y reconozco públicamente a Matías y a Fernanda que ellos hace un par de sábados atrás limpiaron la canal de arriba. Sacaron una bolsa, yo creo que era como de este tamaño la bolsa con hoja, y la limpiaron y la dejaron impecable. Y en gran parte por eso es que podemos estar también acá hoy día disfrutando sin goteras. Jesús criticó a los fariseos y a los intérpretes de la ley porque, uno, lavaban sus manos, pero no sus corazones. Recordaban pagar el diezmo, pero olvidaban la justicia. O sea, ¿lavar las manos es algo malo? No, no es malo. Pero hay que lavar primero el corazón. ¿Pagar el diezmo es algo malo? No, no es malo. Pero primero está relacionado con la justicia. Amaban las alabanzas de la gente. O sea, necesitaban ser adulados, reconocidos, ¿cierto? Y buscaban ese reconocimiento. Hacían imposible la demanda de la religión. O sea, pedían cosas tan difíciles de cumplir que nadie las cumplía. ¿Ya? No aceptaban la verdad acerca de Jesús y evitaban que otros creyeran. Se equivocaban en enfocarse en la apariencia y pasar por alto la condición interna de nuestros corazones. Entonces se relaciona no tan solamente a lo externo, sino que principalmente a lo interno. ¿Ya? Entonces, muchas veces actuamos de esa manera, colocando demanda y buscando aparentar, pero no tener un corazón que sea sensible a la esencia que es Él. La tercera es la levadura de los saduceos, que era otra secta dentro del pueblo o de los judíos en el tiempo de nuestro Señor, que tiene su base bíblica en Mateo 16, del 6 al 12. Y los saduceos no creían en lo sobrenatural. Y ahí, wow,
yo fui miembro de la secta de los saduceos, porque yo era de aquellos que se sentaban así y mira ese emocionalista, cómo le lavaron el cerebro y ahora anda hablando cosas raras. ¿Ya? Yo me reconozco, o sea, lo bueno que ya pasé por esa etapa, pero yo reconozco que era de esos que no creían en lo sobrenatural y para mí todo tenía que ser racional. A veces la formación te malforma. Atento ahí, Fran, porque hay una frase de un profesor de la universidad que decía: jóvenes, ustedes vinieron acá a que fuesen su cerebro así, nosotros lo vamos a hacer así. Lo vamos a reformar. Y es verdad, porque cambian tu manera de pensar. Porque como te van inculcando una doctrina, una instrucción, uno piensa de una manera y después piensa totalmente distinta. Y como yo estoy en una carrera que es de ingeniería, que es lógica, que es racional, para mí el acercarme al Señor me confrontó muchas cosas de lo sobrenatural. Porque si yo no lo entendía, no era de Dios. Mírenlo. Tenía, tenía que entenderlo lindo para que validarlo de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros somos igual, cierto? No creemos en lo sobrenatural porque tiene que pasar por nuestra validación. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Ellos negaban la existencia del Espíritu de Dios, los ángeles y la resurrección. ¿Ya? Y eso está en Marcos 12, 18 y en Hechos 23, al 6 y al 8. Y al igual que Herodes, generaban una influencia política. O sea, los saduceos también hacían sus operaciones internas, ¿ya? De hacer, oye, ¿viste lo que pasó en el culto? Sí. Oye, qué hermanos más emocionales. Yo estaba ahí atrás y miraba nomás porque yo me di cuenta que era pura emoción, ¿ya? O que no, yo no voy a orar porque esa oración en realidad no creo que sea de parte de Dios. Y todo lo analizan, todo lo pasan por la razón. Y el saduceo también era alguien que era parcial, porque creía solamente, por ejemplo, en los 5 libros de la palabra, pero no creían en el Talmud, que era la palabra oral. Cierto que cuando en realidad hay una riqueza tan grande, y yo creo que eso es quizá una conquista que podemos lograr, los que somos padres y los que van a ser padres, con sus hijos, de poder también transmitirle esa enseñanza oral. La palabra es riqueza, amén. Pero qué riqueza más grande también es que tú le cuentes a tu hijo un proceso de Dios en tu vida, ¿cierto? Y que va generando un principio y un concepto de parte de él. Que, por ejemplo, nosotros a Agustín le hemos contado todo lo que fue su nacimiento, que fue un nacimiento complejo, que fue una prueba de parte de Dios, y él sabe que es un milagro de parte de él porque nació justo en el momento, en el minuto adecuado. Bueno, para los que no saben, el doctor cuando lo sacó le dijo a su colega en esas conversaciones del doctor que conversan entre ellos y que no importa el que está al lado, le dijo: un minuto más y no sobrevive, y no hubiese sobrevivido. Como dando a entender que lo sacaron justo porque Agustín tenía un problema de que no se estaba alimentando. Entonces él nació con menos de 1500 gramos, nació con muy poco peso y muy pequeño. Entonces, eso se lo hemos contado a Agustín. Y le hemos dicho: mira, nosotros oramos y estuvimos declarando sobre ti vida. Y Dios, no el doctor, Dios te sacó justo en el momento en el cual era el momento que tú tienes que nacer. Y ahora tú puedes compartir con nosotros. Entonces, ¿eso cómo viene? Por la tradición que es oral, ¿cierto? Por el conversar de lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿cierto? Y esa parte oral, los saduceos la descartaban. O sea, eran opcionales, creían en algo y el otro no. ¿Ya? Eran elitistas y discriminadores. Como eran también maestros o interpretaban muy bien la ley, generaban como una diferencia. Nosotros somos los doctos, ustedes los que no saben. ¿Ya? Y se movían dentro de esa élite. Eligen en qué creer siendo parciales y aferrándose a sus creencias. Acá quiero quizás detenerme un minuto, perdón. ¿Cuántas veces nosotros no aceptamos algo nuevo de parte de Él? Si no es algo que ya me enseñaron antes, entonces no es de Dios, ¿cierto? Y somos parciales, súper parciales, limitados. O sea, si Dios hizo hablar un burro y Dios le entregó palabra a un burro, ¿por qué usted no puede recibir algo nuevo de parte del Señor? ¿Por qué nosotros no podemos recibir una nueva dirección de parte de Él? Obviamente basada en su palabra, pero
como hemos hecho las cosas durante mucho tiempo de la misma manera, cuando vemos algo distinto, algo nuevo, nos confronta. Y como no es parte de nuestra creencia, como no es parte del menú que yo he elegido creer, porque malamente pensamos que uno elige creer como si fuese un operador de cable, que yo elijo qué canales voy a ver, y yo elijo solamente el canal desde Mateo o desde Juan hasta Apocalipsis, y no elijo los canales de Génesis a Salmo, los Proverbios. Entonces somos parciales muchas veces. Me someto a esto, pero esto no, ¿cierto? Y eso es una manifestación de esa levadura. Son promotores de división. Y ahí, ojo también, porque la división tenemos que luchar contra la división, amados. Los saduceos manifiestan como son, como eran elitistas, dividen. Mira, nosotros somos los santos, el resto no. Y nosotros no podemos caer en eso. O sea, si Dios nos ha dado por misericordia y gracia el poder practicar las fiestas, el más grave error sería decir los que no practican las fiestas están lejos de Él. Sería un error grave, fatal, y empezar a juzgar y ir con el dedo acusador, porque caeríamos en lo mismo. Tendríamos la misma levadura que se manifiesta en nuestro corazón. ¿Ya? Y eso mata, la división mata, amados. Cada comentario malo que uno hace genera una muerte. Y hay que tomarlo de esa manera. O sea, muchas veces somos muy livianos. Yo reconozco que soy como muy prudente, quizás demasiado, y precavido en emitir comentarios de otras personas. ¿Por qué? Porque hay veces que ese comentario genera división, genera división. Y si por gracia y misericordia de Dios te ha dado alguna cualidad distinta, no te jactes tampoco de esa cualidad distinta. O sea, lo bueno que te podemos tener de parte de Dios es por misericordia, no es por nada más. Si Dios nos usa, es por gracia y misericordia de parte de Él. ¿Ya? Y porque hemos tenido el entendimiento de parte del Espíritu, porque eso siempre hay que recordarlo. La convicción viene de parte de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Nuestra gracia, por decirlo de algún modo, es haber sido lo suficientemente humilde de poder reconocerlo a Él. Nada más. Todo el resto es gracia de parte de Él. Entonces, un error es pensar de que si Dios te usa, Dios te habla, Dios te da un diseño, o que Dios te ha puesto en determinada situación económica, de trabajo, etcétera, que eso sea una separación con el resto. Y empezar a dividir con tus comentarios, y cuando tú divides, tú matas. La siguiente. La levadura de los saduceos, y acá se manifiesta directamente lo que es la división, está en Hechos 23, del 6 al 8, que dice que Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Pablo acá fue de parte de Dios, fue súper estratégico porque estaba en una situación compleja en el concilio y se dio cuenta que había dos bandos. Entonces, como se dio cuenta que había dos bandos, tiene una pregunta para que chocaran esos dos bandos. Dice, por lo tanto gritó, hermanos, yo soy fariseo igual que mis antepasados y estoy en juicio porque mi esperanza está puesta en la resurrección de los muertos. O sea, tiró el tema del conflicto ahí, en la palestra. Es como si uno dijera, no voy a decirlo. Salvo, siempre salvo. No. Ahí uno empieza como a hilar más fino, pero no es el motivo que nos reúne hoy. Y esto dividió el concilio y puso, ¿qué es lo que hizo? Dividió. ¿A quién? A los fariseos y con los saduceos. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos sí creen en todo esto. Entonces, vemos como también se manifiesta esa levadura de los saduceos y de los fariseos cuando no somos capaces de poder reconciliarnos también. Porque es como si Pablo sabía que eso los dividía y Pablo también reconocía el orgullo que había en ellos. No sé si me estoy dando a entender. Porque también cuando uno está en un conflicto con otra persona, hay mucho que tiene que menguar de uno para poder volver a entablar una relación. Es como Héctor, vamos a hacer un ejemplo con don Héctor Valtierra. Venga para acá, por favor. Dios va a sanar nuestro corazón. ¿Te acuerdas cuando el otro día me pegaste? Ahora. Héctor, ¿cómo estás? Bien. Supongamos que Héctor tiene un problema conmigo, ¿ya? Y la ofensa
la hizo Él primeramente con mi persona. Y como Él me ofendió, por ejemplo, un día cuando estábamos saliendo de la iglesia, puso su auto adelante y yo iba apurado. Y eso me ofendió. De verdad, no. Así que a la otra, yo intencionalmente me estaciono al lado de él. Y ni siquiera le dejo abrir la puerta. Eso, ¿se han fijado? A veces uno que se estaciona así como pegado, pegado. ¿Por dónde entro? Así. Y yo hago eso. Entonces comienza ahí una seguidilla de conflictos que no va a menguar hasta que uno de los dos sea. ¿Cierto? Entonces, como Pablo reconocía que había orgullo en el corazón de los saduceos y los fariseos, los dividió. Y como ninguno tuvo la capacidad de poder menguar, el conflicto creció y los separó. Entonces, a veces nosotros tenemos que menguar. Y si yo fui el ofendido, según porque quizá esto ni siquiera tuvo la intención de colocar el vehículo atrás y ni siquiera se dio cuenta, que a lo mejor no fue algo ni siquiera intencional, pero si yo soy el ofendido, el corazón de parte de Dios, la actitud correcta es que yo vaya a Él y que le plantee el tema. Ahora, otra enseñanza, ¿cómo le voy a plantear el tema? Oye, nada que ver, pues hermano, yo el otro día, y ojo, con el hermano me decía, hermano, yo te dije, hermano, que yo iba apurado y tú hiciste el auto, nada que ver, pues. Si yo voy con el combo por delante, por decirlo de alguna manera, lo más probable es que me respondan igual, ¿cierto? Entonces, también hay que ser sabio y tener ese corazón de parte de Dios de poder ir con la intención adecuada, ¿cierto? Tenemos que ser íntegros. Y quizás yo puedo haber tenido razón en el fondo, que no me dejó salir en el auto, pero mi forma es la errada. Y esa forma errada causa división. Entonces, ¿cómo yo debo decir, hey, tú sabes qué? El otro día cuando salí, yo estaba súper apurado, dejaste el auto atrás. Igual te pido que para la próxima, por favor, lo puedas estacionar en otro lado, o quizás sé que yo me equivoqué. Mi error fue no avisarte antes, porque yo tendría que haberte dicho que voy a salir y haber sacado el vehículo. Y en 2 minutos se arregla una situación que muchas veces empieza tú. ¿Ya? Muchas gracias. Y para la otra ya saben dónde estacionarse. ¿Eh? Entonces, vemos cómo esa levadura se manifiesta en la división. Y tenemos que renunciar a la división. Amados, esta casa ha costado lágrimas. Y se lo digo de verdad. O sea, muchas veces uno es como superficial. Y quizá hoy día no estamos todos por las circunstancias de la lluvia. Quizá, no sé, no fue lo que nuestro concepto podría haber pensado. Pero esta casa ha costado sangre, sudor y lágrimas. Entonces no podemos tirarlo por la borda. No podemos tirarlo por la borda. No podemos decir, ya no me habló o se estacionó atrás mío y no le voy a hablar. No, pues amado. Por lo que ha costado, pero principalmente porque no es nuestra casa primera, sino que es de Él. Es de Él. Es el Señor el que sustenta toda esta obra. Entonces tenemos que amarla y cuidarla. El amor y cuidado se manifiesta con los nuevos convertidos, como decimos, con aquellos débiles, pero se manifiesta también con tu casa, con tus hermanos. Tú debes amar y cuidarlos. Amén. La siguiente, por favor. Y la cuarta es la levadura de Corinto, que bueno, hay hartos versículos que lo voy a leer, no todos, sino que como referencia, en 1 Corintios 4, 17 al 21, capítulo 5, del 1 al 13, 6, 1, 9 al 11, 13, 16, 18, etcétera, todo lo que ven ahí, 2 Corintios 12, 20, 21. Y la levadura de la iglesia de los Corintios que se manifestaba, según lo que Pablo había exhortado, era que la sensualidad. Y hay una manzanita ahí, dice, una manzana podrida pudre a los demás. Y hay que tener como mucho cuidado con esta levadura porque lo que es el área sexual es algo que muestra muy bien cómo se propaga esa fermentación. Porque todos somos personas que fuimos creados con una parte sexual en nuestras vidas. Lo sexual, nosotros hemos hablado muchas veces con los jóvenes, yo creo que esta es la primera vez que me toca hablarlo a nivel de casa, pero con los jóvenes, ¿cierto Matías? Lo hemos hablado hartas veces, ¿cierto Matías? Los dos Matías me dicen, uno sí, el otro me queda mirando como diciendo, no me acuerdo. Dime que sí, ¿qué tiene que decir? ¿Ah?
El otro Matías también. Rubén también. Lo hemos conversado harto. Y una cosa que hemos hablado, que lo sexual no es algo tabú ni pecaminoso porque lo creó el Señor. O sea, Dios lo creó. Pero sí se vuelve un tema delicado en cómo se genera esa fermentación tan rápida y cómo se produce una implicancia a la casa completa. Y viene a ser como esa manzana podrida, ¿ya? Y acá, por favor, no le coloquen nombre de persona, sino que estamos hablando de manifestaciones de levadura de cada uno de nuestros corazones, ¿ya? Y muchas veces esa levadura tiene que ser una pequeña parte de una levadura. Y todo lo que es la parte sexual, más hoy en día con lo que son las redes sociales, el internet, que también lo he comentado muchas veces, pero cuando yo tenía 13 años, para mí el tema de la pornografía era una revista en un kiosco con una cinta que decía para mayor de edad. Hoy día la pornografía es un teléfono con internet y un segundo. Entonces, vemos que ese acceso tan fácil ha hecho de que sea algo que cada año más o cada tiempo se ha ido perdiendo más la vergüenza, se ha ido perdiendo más los parámetros de parte de Dios, y esta levadura se ha ido metiendo muchas veces en la iglesia y ha causado muchísimos problemas. ¿Cuánto hemos conocido de historias de personas que han caído en pecados de sexualidad y que termina afectando toda la casa? Y esa es una levadura. Dice, bueno, la iglesia de los Corintios tenían dones, pero la inmoralidad sexual se había fermentado en ellos. O sea, tenía manifestaciones de parte de él. Uno podía entrar a su iglesia y era tremendo culto, porque habían dones, pero estaba esta levadura presente. Es una degradación progresiva y el mejor ejemplo de la rápida acción que tiene la levadura. Porque como también se ha citado y como una palabra que dice Dante Gebel, una mirada, ¿cuánto es el tiempo que hay que necesario para poder borrar una mirada? ¿Se acuerdan, no? Cuando dice, 20 años, una imagen, perdón. 20 años son necesarios para poder borrar una imagen. Y quizá en lo que es el área de la sexualidad, una imagen es la primer paso para después un pensamiento, una acción, un hábito, una manera de vivir, una cultura. Y vemos que es una pequeña masa. Entonces es por eso que nosotros en lo que es el área sexual tenemos que ser más radicales aún, ser más, ni siquiera en las conversaciones. Nosotros leímos un libro como jóvenes que se llamaba, nadie se acuerda del libro, El principio de la pureza, ¿cierto? Y ese libro era muy bueno y yo cuando lo comencé a leer, yo al principio pensaba, es típico libro de jóvenes que habla de la sexualidad, pero había muchas cosas que se confrontaban respecto de los matrimonios. Y una de esas era decir, una pregunta que a mí me dejó muy marcado, era, ¿quién es tu primer confidente? Y uno dice, pero eso no tiene nada que ver con lo sexual. Pero sí tiene que ver porque tu primer confidente es una conversación. Tú estás hasta cierto punto siendo infiel a tu mujer porque no es tu primer confidente. Entonces, eso es una pequeña levadura que después va aumentando. Entonces, es mejor sacar esa primera levadura que sacar una levadura de mayor alcance, ¿ya? ¿Y cómo podemos hacer el frente a esa levadura? Es con sinceridad y con verdad. La siguiente, vamos a leer un pasaje en Corintios. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién puede buscar 1 Corintios 5? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y de tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás
para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que en Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la misma vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, vemos que, y esta es una palabra que tiene que ser para la casa, y la voy a volver a repetir en otra versión, ¿ya? Que dice, por tanto, celebremos, desde el versículo anterior, entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura. ¿Qué es lo que realmente son? Cristo es nuestro Cordero Pascual. Nosotros celebramos la Pascua en Él, en Jesucristo, ¿cierto? Ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival. Otra confirmación de parte de Dios. Celebramos Pascua y sale en el Nuevo Testamento. Amén. Ha sido sacrificado por nosotros, ¿cierto? Se dice, por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el pan nuevo ¿de qué? De sinceridad y verdad. La levadura de la fornicación, que representaba la de la iglesia en Corinto, se confronta con eso, con sinceridad y con verdad, reconociendo nuestras faltas, amados. Ninguno de nosotros es infalible. Que no seamos fariseos con nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos nos colocamos una vara de no fallar nunca. Todos fallamos alguna vez, todos fallamos. El tema es que tenemos que ser sinceros delante de Dios y ser verdaderos. Y quiero hacer hincapié en el ejemplo que daba con Héctor. Si alguna vez tenemos alguna diferencia, saquemos esa levadura en nuestro corazón y podamos ser esos promotores que Dios está buscando. Porque la última diapositiva muestra cuál debe ser nuestra actitud correcta. ¿Cuál es el propósito de sacar toda la levadura? Que yo sea cada día más bueno con el Señor, que Dios se agrade cada día más de mi vida, sí, pero no es el fin último. El fin último es que tengamos que ser esos promotores que Dios necesita hoy en día, ¿ya? En Mateo 8:1 habla que a Jesús le seguía mucha gente. Nuestro Señor era una persona que era atractiva para el resto, era atractiva con su manera de hablar, de compartir, de amar. Nosotros tenemos que ser igual que nuestro Señor. Uno de los conceptos que me ha confrontado mucho del modelo del MDA es poder ganar las personas primero para nosotros y después para Cristo. Cuando lo escuché por primera vez dije, no, esa cuestión está mal, ¿cómo? Sí, primero el Señor, ¿cómo voy a ganar una persona para mí? Pero no está mal. ¿Por qué? Porque con nuestras acciones demostramos realmente que es Él. Si tú ganas una persona para ti, porque estás reflejándolo a Él, lo estás haciendo bien. Y tenemos que ser de esas personas. Tenemos que ser esas personas sonrientes dentro de un mundo de depresión. Yo hacía el ejercicio esta semana porque esto ha sido algo que Dios ha ido tratando en mi vida y no ha sido algo fácil para mí. ¿Por qué? Porque mi trabajo demanda mucho conflicto constante. Y no es mala la palabra conflicto porque los conflictos existen. Hay que también ir avanzando en eso. Muchas veces uno no quiere tener conflicto cuando realmente vamos a tener conflicto. Uno no quiere tener problemas, pero vamos a estar con problemas. Eso es así. Y como hay constante conflicto, vienen las discusiones. Entonces, siendo tratado por parte de Dios respecto a eso, en mi corazón decía cuál debe ser la actitud correcta para ellos poder enfrentar esos problemas. Y tenemos que ser promotores positivos de parte de Dios. Y una demanda que sentía es que tenemos que renunciar a la amargura. Yo le dije en un comienzo que Dios nos habla de muchas maneras, ¿cierto? Hoy día Dios me habló con patatí patatá. Lo que se ríen sabe qué es lo que es patatí patatá. Patatí patatá es una serie de Discovery Kids. Que al Agustín no le gusta. Pero que había un personaje que se llamaba Amargo Agrura. Y me da risa porque venía con todo el ejercicio de la semana de lo que era el vivir alegre, ¿ya? Y hoy día justo en la mañana vi al personaje y eran todos felices en una plaza jugando,
Si no, vea Discovery Kids, pero si no lo quiere ver, yo lo voy a contar. Pero estaban todos felices jugando, todos alegres, puros payasitos, múltiples colores, y llegaba Amargo Agrura y empezaba con sus palabras. Y como tenía como un rayo, y que a todos lo colocaba como de color gris. Entonces, era de esas personas que siembran la mala onda, así coloquial, de manera coloquial. Pero muchas veces nosotros somos así, amados. Somos promotores de lo amargo y no de lo dulce de parte del Señor. Entonces, cuando meditaba, y quizás en otro día le voy a contar todo lo que ha sido el proceso, pero hasta entre medio de la semana tuvimos que estar con Babi abajo de la lluvia con el auto sin batería, así que porque tuvimos una pana eléctrica, y ahí estaba la confrontación. ¿Por qué? Porque yo me había dispuesto a vivir alegre. Entonces, si se me acabó la batería, iba a llegar tarde al trabajo, con lluvia, todo ese era el contexto, pero yo sabía que Dios me había dicho, vive alegre. Entonces decía, pero mi actitud fue distinta porque, bueno, yo a veces reacciono mal y me enojo. Entonces, cuando el auto no encendía, Babi dijo, oye, no enciende el auto, y Babi se preocupó, yo creo que en gran parte pensando cómo iba a reaccionar yo. Pero cuando vio que me bajé, que saqué el paraguas, que me puse el famoso chaleco reflectante, porque lo pude usar, y ahí estuve con el paraguas y estuve cantando una melodía que ahora vamos a escuchar. Yo decía, esa es la actitud correcta, porque las levaduras no están solamente en sacarlas de nuestras vidas para poder ser mejores personas, sino que para poder ser esos promotores que Dios necesita. Y necesitamos ser agentes del amor de Dios, agentes de amor y cuidado. En Filipenses 4 dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. Que todo el mundo se dé cuenta que somos buenos. ¿Ya? Como puse atención en eso, ahí me daba risa. Estaba al lado del mall, iba cruzando y una pareja al lado discutiendo porque los que dan el tiempo se habían equivocado y no hubo temporal. O sea, pero ¿cómo es posible que digan que hay temporal y no hay lluvia? Reclamando porque no había lluvia. O sea, y reclamando y están discutiendo entre ellos. No, a mí me molesta que siempre dicen que no hay temporal, no hay temporal. Y vemos que hay gente que busca pelear por todo, ¿cierto? Y muchas veces nosotros somos también esos promotores de lo malo. Pero la palabra dice, busquen lo bueno, todo lo que es justo, todo lo que es fiel. Dice, examinarlo todo y retengan lo bueno. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que podamos escuchar la adoración y después vamos a terminar orando. Pero meditemos, mientras está la adoración, cuál es nuestra actitud de vida y qué levadura tenemos que renunciar. ¿Ven? Vivir agradecido no es esperar un buen día, estar agradecido es encontrarte en cada día y vivir feliz por ti. Es disfrutar tu sello de amor en lo cotidiano y llenar el corazón de tu dulce melodía y vivir feliz por ti. Darte gracias es la llave que nos hace rugir. Tu gozo es mi fortaleza. Tu gozo es mi fortaleza. Vivir agradecido no es esperar un buen día, estar agradecido es encontrarte en cada día y vivir feliz por ti. Es disfrutar tu sello de amor en lo cotidiano y llenar el corazón de tu dulce melodía y vivir feliz por ti. Darte gracias es la llave
llave que nos hace rugir. Tu gozo es mi fortaleza. Tu gozo es mi fortaleza. Tu gozo es mi fortaleza. Darte gracias es la llave que nos hace rugir. Tu gozo es mi fortaleza. Tu gozo es mi fortaleza.